Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cyber Hill Security. Mi nombre es Mario y hoy vamos a estar hablando de un tema muy solicitado que es forense de criptomonedas, que en nuestra edición de hoy vamos a intentar reproducir una prueba de concepto de lo que fue el incidente de ransomware que ocurrió en el año 2021 en la Colonial Pipeline en Estados Unidos, que involucra al grupo DarkSide. Nosotros nos vamos a ir a los detalles específicos de lo que el grupo hace o de sus comportamientos acorde a los TTP, ni vamos a trabajar con la APT como tal, sino que nos vamos a mover más que nada, vamos a hacer un rastreo o un seguimiento del dinero de esos Bitcoin a través de la distinta cadena de intercambios para que ustedes puedan comprender a grandes rasgos cómo se pueden rastrear los distintos movimientos de dinero y cómo lo hizo el FBI. Para lo cual voy a utilizar justamente la información que está en la orden oficial que publicó el FBI, donde explican cuáles son las direcciones que decomisaron, las direcciones que incautaron con las distintas sumas de dinero. Ahora hay un tema acá que las direcciones son direcciones parciales, por lo cual necesitan ser reconstruidas. Eso puede ser efectuado con distintas herramientas y con distintos tipos de query, pero explicar eso tendría que ir un poco más a fondo en otros conceptos, y la idea es que vayamos más a rastrear el flujo de dinero que directamente enfocarnos en técnicas de desentramado de direcciones como puede ser esto. Entonces vemos acá que la dirección es parcial. Lo que tenemos revelado es esto, nos falta revelar la otra parte de la dirección. ¿Qué es esta dirección que estamos viendo acá? Bueno, es la dirección que ellos incautaron, es decir, decomisaron, con un total, en este caso nos dice de 63.7 bitcoins. ¿Okay? Que le fueron, cuando llegan a este punto, ellos decomisan ese dinero, ¿sí? Y bueno, vamos a ver, si ustedes siguen el documento, que son apenas 8 páginas, habrá que darse a la tarea de traducirlo al español, a aquellos que no lo entiendan, pero van a ver que también tienen otras, vamos a encontrar otras direcciones que también están parciales. No todas de ellas necesitan ser retraducidas porque las vamos a ver en la medida en que sigamos la ruta del dinero, como quien dice. Otro dato importante que yo más o menos marqué ahí son las distintas fechas, ¿sí? Pueden ir marcando, voy a ir marcando acá las direcciones para que más o menos vayan quedando visibles. Esta es la misma. Distintas fechas. Las fechas son importantes porque son con las que vamos a seguir la investigación. Ven que en inicio eran 75 Bitcoin, pero ya hoy estábamos hablando de que el decomiso final fue, como vemos, de 63.7 o fue lo que quedó. Después vamos a explicar un poco todo eso. Acá hay más datos, acá hay otra dirección parcial. Bien. Por ahí vamos viendo los datos y las fechas, ¿sí? Tenemos direcciones parciales en varios lugares y las fechas. Ahora yo ya reconstruí la dirección de, en este caso, la primera que nos muestran, que es la que contiene los fondos. Vamos entonces, yo la voy a colocar en pantalla esa dirección. Nos vamos a ir a la página blockchair.com y acá está, voy a pegar la dirección reconstruida. Esa es la dirección completa reconstruida. Ven que nosotros en la orden del FBI solo vemos la dirección parcial, este resto está en X, ¿sí? Vemos ahí, 950 KLP, bla 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 bla, termina en SEGQ. Ven que acá termina SEGQ, y comienza 9K, 950 KLP, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora con esto vamos a agarrar y le vamos a dar buscar acá en este buscador dentro del blockchain, a ver qué nos puede decir. Vamos a explorar, ven que es un explorador como tal, y es como un Google dentro del blockchain. Y ahí de primera vemos que hay ciertos movimientos. Vemos recibido tanto dinero, enviado tanto dinero. Bien, ¿qué pasa?
acá vemos que recibe una transacción de 69 Bitcoin y acá vemos que vuelve a enviar. Entonces usted me puede decir, bueno, pero si le incautaron, ¿qué pasó? Bueno, en este punto tenemos que entender de que una vez que es incautado ese dinero debe ser, una vez que es confiscado, el dinero tiene que ser enviado a una cuenta segura o una cuenta bajo control de la autoridad. Esta cuenta no estaba bajo control de la autoridad, sino que fue incautada y luego de acá pasaría o pasó a cuentas identificadas posteriormente en otras documentaciones como pertenecientes al FBI. Con lo cual, también otra cosa que notamos importante en todo esto son los hashes. Hashes que están asociados a cada transacción, con lo cual hace que nosotros podamos seguirla. Entonces el hash de esta transacción, si nosotros hacemos clic aquí, nos lleva hacia esta cuenta que vemos acá, es decir, hacia esta dirección en el blockchain que pertenece, sabemos por otra documentación que pertenece y que está bajo control del FBI, que es lo esperable en este tipo de situaciones. Es decir, una vez incautado el dinero, va a una cuenta segura, donde se queda ahí para después que el FBI haga lo que sea que hacen con el dinero que queda en esas cuentas. Bien, perfecto. Podemos seguir adelante. ¿Qué más podemos ver ahí? Podemos ver otra transacción que también está asociada en documentaciones posteriores, ¿sí? Es una transacción que también está hecha hacia una cuenta que pertenece al FBI. Con lo cual tienen unas particularidades, es decir, que solo vemos una entrada, por ejemplo un remitente, y dos salidas o dos destinatarios. Entonces podemos decir que, bueno, que como segunda particularidad podríamos decir que la dirección de entrada básicamente se reutilizó como dirección de cambio. Entonces ahí después, una vez que incautaron eso, la utilizaron como una dirección de cambio y las enviaron hacia direcciones bajo control del FBI. Ahora, podríamos preguntarnos un poco también, bueno, ¿por qué el FBI no confiscó todo el dinero? Todo el saldo de la dirección del sujeto, porque el total ven que cambia, ven que el total termina siendo, si nos venimos aquí, termina siendo 69.6 Bitcoin, que estaba muy por debajo de los originales 75 que en algún momento vimos por acá. Vamos a buscarlo acá, ¿sí? Que notamos que ese era el total completo del ransomware que pagaron en la colonia Pipeline para ver si les desencriptaban los archivos. Bueno, para poder tratar de seguir y de explicar un poco, o para responder esa pregunta, hay que seguir un poco el flujo del dinero, que es en definitiva la idea detrás de este video. Entonces nos podemos ir a otro explorador, otra herramienta potente como BitQuery. Vamos a pegar ahí la dirección reconstruida importante, colocar ahí la primera dirección reconstruida y le vamos a dar buscar. Recuerden, esto es como tener tu propio Google dentro del blockchain. Estamos rastreando direcciones asociadas posteriormente a transacciones, ¿sí? Estos números que ustedes ven acá corresponden a las transacciones, son los hashes de las transacciones. Cada dirección que vemos aquí puede tener distintas transacciones y esas transacciones tienen un hash y luego ese hash está asociado a un montón de datos que vamos a ir viendo. Acá rastreamos la dirección, pero lo que sucede es que tenemos que contextualizarla en tiempo. Con lo cual nos vamos a venir acá y le vamos a decir cuándo es que queremos investigar o cuándo queremos ver los movimientos de esa cuenta en particular. Recuerdo, esta cuenta fue la incautada o interceptada, ¿sí? Esta dirección fue la interceptada por el FBI. De acá se desparramó, o mejor dicho, la reenviaron hacia otras cuentas, pero ya en poder del FBI. Esta fue la que se hizo la intervención. Si nosotros nos vamos acá,
empezamos a mirar la fecha, vemos 8 de mayo del 2021. Bien, es importante un poco ver la fecha porque si nosotros no somos específicos a la hora de buscar las fechas, en este caso esta interfase no nos da buenos resultados. 27 de mayo, otra fecha, y pareciera que poco más por ahí. Sin embargo, una buena práctica que les recomiendo es darle un buen margen, no de un año, pero sí de un mes al otro. Entonces vamos a utilizar, en principio, del 7 de mayo del 2021, del 7 de mayo del 2021, por lo menos para empezar a rastrear, hasta vamos a darle hasta el 30 de junio del 2021. Con eso nos va a dar bastante margen de tiempo para desarrollar sobre todo lo que vamos a ver a continuación, que es el gráfico. Bien, ahí vemos que hay dos operaciones asociadas y vemos que el monto de las mismas es de 75.5 Bitcoin, que aparentemente pareciera corresponderse con lo que estamos viendo acá, 74.9 o en este caso 75.05. Bueno, ya estamos más cerca del valor inicial de las transacciones. Veamos qué transacciones se hicieron en esta dirección incautada entre esas fechas. Vamos aquí a la pestaña de transacciones y vemos que hay dos transacciones. Ambas coinciden con los hashes que encontramos aquí, ¿verdad? Este es el 280, vemos aquí, donde se da que envían el dinero en ambas cuentas a lo que son las direcciones asociadas al FBI. Esta es la de los, como bien vimos hoy, ¿sí? Es la de los 69. Vamos a hacer clic en esta, vamos a bichar ahí un poco que hay. Este es el hash asociado, repito, es el mismo hash que estamos viendo acá. Vemos que es el mismo hash. Bueno, y acá vemos que hay un total de esta cantidad de bitcoins. Entonces hasta ahí los programas, mejor dicho las plataformas, las vamos viendo cuáles son sus coincidencias. Me voy a ir para atrás y ahora lo que quiero hacer es ver el flujo del dinero. ¿Ok? Quiero ver el flujo que hubo de dinero y voy a utilizar para ello, en este caso, la gráfica. Antiguamente, y digo antiguamente porque hasta hace unos meses estaba operativa todavía, había una herramienta que era OXT, que era muy útil para hacer esto, aunque estaba un poco desactualizada ya últimamente, y ahora directamente la bajaron, que era una herramienta muy útil para la parte de visualización gráfica. Entonces acá lo que estamos viendo, ¿sí?, es un gráfico, nos permitiría seguir de dónde viene y hacia dónde va el dinero. Entonces, en realidad acá voy a bajar el nivel de detalle porque no necesito ver tantos, necesito acercarme. Yo ya estoy viendo acá que acá está lo que me va a interesar porque el monto que tiene es bastante grande, lo mismo que esto. Así que por ahí más o menos van a andar nuestros rastros, vamos a ir siguiendo, es decir, de dónde vino y hacia dónde. Sabemos hacia dónde fue porque esta es la dirección incautada, sabemos hacia dónde fue, pero necesitamos saber, y lo que queremos saber es el flujo, en este caso, de dónde vino. Así que le voy a poner acá nada más que 3 en el nivel de profundidad. Ahora va a cambiar el gráfico. Bien, ahora ya es un poco más manejable. Y ahí vemos que vamos a poner esta dirección a la derecha y de acá vamos a empezar a ver qué se desprende. Bien, si yo hiciera clic derecho, que es lo que voy a ir haciendo de acá de a poco, ¿sí? Si hago clic derecho en esta dirección, esta debe ser a la cual la mandó el FBI, a ver. Exactamente. Esta coincide, esta dirección, es la dirección de salida del dinero, ¿ven? ¿Ven que la flecha apunta hacia acá? Bien. Quiere decir que esta dirección coincide con la dirección que está en propiedad del FBI, que es esta que está acá. Esta transacción nos va a llevar a esa dirección. La transacción comenzada en 943, que va a terminar en la cuenta a nombre del FBI. ¿Sí? Cuenta incautada, cuenta en poder del FBI. Perfecto.
número de la transacción, del hash de la transacción. Nos posicionamos en la gráfica, eso es lo que estábamos viendo recién, está acá. Ahora, esto que vemos acá es de dónde vino el dinero. En principio, ¿sí?, es la primera dirección de donde venía el dinero. Esto corresponde a inbound y esta que estábamos viendo acá corresponde a outbound. ¿Qué quiere decir? Salidas y entradas, o de dónde viene a dónde va. Entonces nosotros, para ver y rastrear de dónde viene un poco más, una de las cosas que vamos a hacer es decirle, bueno, vamos a darle un nivel de profundidad, es decir, yo quiero ver por lo menos, tratar de rastrear ese dinero, aproximadamente le voy a dar, en este caso 7, a ver si alcanza, para ver cuántos intercambios de dinero hubo. ¿Por qué? Porque usualmente se paga el ransomware a una dirección y los ciberdelincuentes van moviendo ese dinero a través de distintas direcciones. Entonces hay que ir siguiendo hacia dónde va ese dinero, es lo que hizo el FBI, fue siguiendo a dónde estaba yendo el dinero hasta lograr incautarlo en esa última dirección, que es la que hoy estamos utilizando de referencia para reconstruir la investigación por completo. Bueno, ahí tenemos entonces el despliegue, ¿sí? Desde que se pagó hasta que fue incautado. Fíjense, acá está la dirección que pagó inicialmente el rescate y acá están los distintos puntos a donde los cibercriminales iban, o el grupo DarkSide, como lo quieran identificar. Esta es la dirección inicial donde se pagó el rescate. Recuerden, acá está la dirección donde el FBI plantó bandera, y de ahí, una vez interceptado el dinero aquí, lo mueve hacia esta dirección y hacia esta otra. Estas son dos direcciones del FBI, ¿sí? Estas no. Incauta el dinero aquí, mueve a estas direcciones seguras en comando del FBI. Y acá están viendo lo que son las distintas direcciones que venía investigando el FBI hasta dar con esta, que es la que hace el pago del ransomware. ¿Cómo podemos saber que lo que estoy diciendo tiene grado de precisión? Bueno, acá si ustedes se posicionan a lo largo de estas diferentes direcciones, van a poder ir desplegándolas y van a ver que coinciden con las terminaciones de estas otras. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer es ver lo que se conoce como Sankey, que en este caso va a ser más preciso. Entonces, si ustedes vienen acá, vamos a ir buscando algunas de las direcciones que mencionan acá en el FBI, en el reporte, donde dicen que la dirección terminada en 9C9FR. Vamos a ver si la encontramos. Debería estar, si lo que dije es correcto, ¿sí? Acá dice, la víctima X avisa al FBI que fue introducido y enviado un pago de ransomware de 75 Bitcoin. O sea que en teoría, que eran 4.3 millones de dólares. Eso fue el 8 de mayo del 2021. Y esta es la dirección asociada, terminada en C9FR. Vamos a buscarla acá, en nuestra placa. Tendría que ser esta, ¿no? Acá está la dirección. O sea que en este punto detectaron ese movimiento, que como vemos es de 63.9. Si hago clic derecho me va a llevar hacia la dirección en cuestión y acá si ajusto las fechas, vamos a ir a mayo, le vamos a decir del 2021, vamos a decirle el 6 y vamos a decirle junio 2021 y 30, 7 y 30 y julio no, vamos a ponerle junio. Ahí. Vamos a ver qué resultado nos da.
y ahí vemos que aparece, vamos a ir a las transacciones y vemos que estamos siguiendo, y acá está la transacción que se menciona, ¿sí? Acá. Transacción terminada en C9FR, según dice el FBI, y habla de 75 Bitcoin, pero ya vamos viendo acá en la gráfica que aparentemente son 69 lo que sale, 63 lo que sale y lo que entra. Vamos a bichar la transacción a ver qué pasa. Bueno, vemos que acá en el input tiene 75 y en el output tiene 75, que va hacia esta dirección que está acá, que la voy a abrir. Vamos a ver cuál es la dirección. Termina en ITPSF. ITPSF. A ver si la nombran por acá. Tendría que estar, si lo que yo decía era correcto. Estamos siguiendo bien y acá está. Esa es la dirección parcial que estamos viendo. Observen. ¿Ok? Entonces, de esta manera, el FBI fue capaz de ir siguiendo el tránsito del dinero, observando de dónde se mueve, cómo se movía de un lugar a otro. Estas son las diferentes direcciones, que si las vamos, miren, acá está la otra, si todas esas van a ir apareciendo, si ustedes siguen este ejercicio, van a ir apareciendo en el reporte, y ustedes también van a poder ir siguiéndolas a lo largo del tiempo en la gráfica. O sea que en total, los ciberdelincuentes, acá se ejecuta el pago del ransomware y desde acá hicieron 1, 2, 3, 4, 5 saltos hasta ser interceptados en el sexto salto por el FBI. Y bueno, de esta forma ustedes pueden rastrear el flujo de dinero junto con otras técnicas. Esta es la más elemental y manual y gratuita, pero hay otras herramientas forense y otros servicios que permiten hacer seguimientos en mayor profundidad y mucho más específicos. Y también, por ejemplo, ustedes con esto podrían detectar o averiguar información sobre la billetera que está asociada, en este caso, a esta dirección. Por ejemplo, nosotros podríamos buscar acá en walletexplorer.com, buscar a qué billetera está asociada. Y esos son los datos que utiliza, por ejemplo, el FBI para después, mediante el debido consentimiento de la autoridad, puedan interceder en esas direcciones y confiscar esas wallets o billeteras virtuales. Ahí vemos entonces que nos encuentra la billetera o la wallet asociada a esa dirección específica. Ahora, si ustedes tienen datos disponibles en estas distintas billeteras, pueden encontrar los dueños. No siempre está, pero bueno, nosotros acá no estamos contando con los mismos recursos que el FBI, eso está clarísimo. Pero este tipo de formación y de investigación, de sistema de investigación, justamente cuando están en los cuerpos de seguridad, les puede servir para recabar datos, y después con la debida autorización hay otras formas que no puedo describir en el video para interceptar esas billeteras. Pero por ejemplo, si ustedes se dan acá, ven que hay los servicios, y referente a esos servicios de billeteras, como por ejemplo podría ser CoinPayments u otros tipos que hay, diferente, o CoinJoin, depende. Puede ser que ese sistema de billeteras sea lo que se conoce como custodial o los no custodiales. Por ejemplo, si fuese custodial, es decir, que si la wallet, la billetera, es operada por un servicio que es centralizado, por ejemplo, no sé, bitcoinwallet.com, y ese servicio supongan que tiene la custodia de tus claves privadas y te registra toda la información como los correos electrónicos, la IP o incluso todo lo que son tus identificaciones, lógicamente va a estar regulado.
Y si está regulado en ese caso, por ejemplo, el FBI puede intervenir y puede enviar una orden judicial y el servicio tiene que permitirles acceder a esos datos. Ahora también puede ser que sea el otro caso de que sea una wallet no custodial y entonces si vos tenés una wallet que controlás vos con las claves privadas tuyas como una Electrum o una Bitcoin Core o una wallet en hardware, bueno, entonces ese servicio no va a contar con la información adicional en principio más allá de las que ven en la blockchain, pero repito, hay otras formas, hay otras técnicas y otras herramientas. Esta es solo una forma básica y sencilla que pueden utilizar para seguir y rastrear el dinero a través del blockchain con 3 páginas web que no son las únicas y que hay, como les digo, bastantes más. Espero le haya sido de utilidad este video muy básico e introductorio a lo que es el rastreo de criptomonedas a lo largo del blockchain. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video.